Y ahora pinchamos en escribir historia. Presiona, aquí nos va diciendo los pasos, ¿vale? Presiona sobre las estrellas para saber cómo obtener logros. Si pinchamos en el ratón pasa lo siguiente. Aquí veis, como nos ha dicho, toda historia tiene que tener una introducción, un nudo y un desenlace, ¿vale? Lo primero, elige un título para tu historia. Puedes cambiarlo más adelante. Aquí escribimos el título de la historia, ¿vale? Que vosotros queráis. Por ejemplo, seguimos. Pinchamos en comenzar mi historia. Aquí comienza. Para comenzar tu historia es necesario presentar dos cosas: el lugar donde sucede y tu protagonista, es decir, el personaje principal. Tu historia puede suceder en un bosque encantado, en un planeta desconocido o incluso en un lugar que ya conoces. Como pasó con nuestra historia de los porotos invasores. El lugar que elegimos era nuestro barrio y las protagonistas éramos nosotras. 2 heroínas contra los frijoles alienígenas. Claramente los hicimos pedazos. Podés contar primero quién es tu protagonista y después decir dónde está, o al revés. Puedes hacerlo como quieras. Lo importante en esta primera parte es presentar los personajes y el lugar. Vale. Continuar con mi historia. Como os ha dicho, ahora tenemos que elegir a los personajes y luego el lugar, ¿vale? Entonces pinchamos en cada uno de ellos. Veis que os deja hasta 4, ¿vale? Aquí podéis elegir lo que vosotros queráis: adulto, adolescente, niño, niña y objetos. Por ejemplo, vamos a pinchar aquí. En todos los pasos son iguales, ¿vale? De acuerdo. Entonces, lo primero nos viene la piel, ¿vale? Podéis cambiar el color de la piel. Y si le dais aquí, se os va a cambiar el niño, ¿vale? Una vez que lo tengáis aquí, podéis ir cambiando todos los aspectos que yo os diga, ¿vale? Que os sale aquí, perdón. La piel, la emoción, ¿vale? Si pinchamos en la flecha tenemos más. ¿Sí? Aquí tenéis la cabeza con de diferentes formas. ¿Sí? La ropa. Chulo, ¿verdad? Y aquí emoción. Bueno, entonces aquí más que... Aquí es rostro, pero también es con la misma... Es verdad, perdón. Aquí es rostro, ¿vale? Y una vez que ya tengo el rostro, en este apartado es la emoción. ¿De acuerdo? Enfadado, triste. ¿Sí? El que vosotros queráis. Una vez que ya lo tengo, pincho en guardar. Y así habría que ir con todos los personajes. Si ya ahora quiero añadir, por ejemplo, un animal, pues un animal. O un objeto. Una nave. Aquí tenéis, ¿veis? Si pinchamos, fantasía, animales con sus sonidos, hay un montón, ¿vale? Música, naturaleza, el que queráis, y luego pinchamos en seleccionar. Tenéis que tener en la cabeza más o menos la historia que vais a contar, ¿de acuerdo? Entonces, lo que os he dicho, podéis añadir hasta 4. Cuando ya la tengo, pincho en continuar mi historia. Los personajes. Es el momento de contar un poco más acerca de tus personajes. Una vez que hayas elegido el aspecto de tu personaje, puedes imaginar algunas cosas sobre su forma de ser. Así como las personas que conocemos tienen su personalidad, sus deseos, sus amistades, los personajes también. Por ejemplo, nosotras creamos el personaje Suri la náufraga, una chica justiciera, lectora, sensible, que amaba navegar por el océano y creció en una isla desierta. Puedes inventar cosas que le gustan a tus personajes y cosas que no. Imaginar todo esto te dará pistas para avanzar en tu historia. Para crear tu personaje puedes inspirarte en cualquier cosa. En tus propios amigos, amigas o en personas que ya conoces. O también en plantas o animales. Por ejemplo, yo una vez hice un personaje inspirado en el movimiento de una oruga. Sí, bueno, todavía estamos trabajando en eso. Ahora es momento de darle vida a tu personaje.
Bueno, Suri, me parece que ya entendí. Continuar con la historia. Entonces ahora es describir un poco a los personajes, ¿vale? Y aquí tenéis, pues en este caso que hemos añadido un árbol, ¿vale? Pero si hubieseis añadido más personajes, también. El nombre, la edad, que no le gusta, que le gusta, características, ¿vale? Aquí veis que nos dice hasta ejemplos. ¿Qué no le gusta? Las tormentas eléctricas, despedirse de sus amigos, los zombies. Nos guía muchísimo, es muy sencillo, ¿vale? Para escribirlo simplemente pincho y escribo el nombre que yo quiera, ¿vale? Por ejemplo, Fanny, la edad, ¿de acuerdo? Vais completando todo lo que queráis en estos apartados de aquí, ¿sí? Para cambiar, pinchamos, luego sería pinchar en este nombre, pues por ejemplo, árbol mágico, y podéis contar aquí aspectos de ese árbol, ¿de acuerdo? De cada uno de los personajes que vosotros habéis añadido. Cuando ya lo tenéis, continuar con mi historia. Y ahora el escenario puede ser de día o de noche, ¿vale? Y tenéis ciudad, selva, espacio, fondo marino, en función de la historia que vosotros queráis contar, ¿sí? Añadís el que más os guste. Cuando lo tengáis, pinchamos en seleccionar escenario. ¿Qué ocurre al comienzo de tu historia? Vale, y entonces tú ahora aquí tienes que contar la introducción, ¿vale? Escribir lo que a vosotros os apetezca. Había una vez una niña llamada Fanny que le encantaba ir a pasear por el bosque, por ejemplo. Cada uno lo que vosotros queráis. Mirad que aquí palabras inspiradoras, ¿vale? Que nos pone aquí este es un primer aspecto, perdón, que es la historia de lo que cómo empieza, ¿vale? La introducción. Habría que escribirla aquí, ¿de acuerdo? ¿Vale? Lo que queráis. Si pincháis en palabras inspiradoras, aquí nos pone liviano, eléctrica, recuerdo, silencio, aroma, os va dando ideas. Y el otro aspecto que tenemos es editar escena. Y nos dice cambia el lugar donde transcurre la historia. Si queréis cambiar, podéis pinchar, ¿vale? Elige modifica un ambiente sonoro, agrega un objeto, utiliza crea o edita tus personajes o limpiar todo, ¿sí? Entonces, ya habéis hecho la historia, vamos a este apartado. Si pinchamos aquí, se nos va a abrir otra vez la opción del escenario. Si pinchamos en sonidos, podéis poner cualquiera de estos sonidos que aparece aquí que va a ambientar la historia, ¿de acuerdo? Por ejemplo, bajo el agua, y seleccionar sonido. Pinchamos de nuevo en editar escena y podemos añadir objetos y animales. ¿Vale? Pincho y selecciono el elemento que yo quiera. ¿Vale? Personajes. Nos dice edita, elimina o oculta un personaje. ¿Vale? Entonces aquí nos aparecen los dos personajes y ¿qué puedo? Editarlo de nuevo. ¿Vale? Sería lo mismo de antes. Volvemos a personajes. Nos deja borrarlo. Nos deja lo que os ha dicho de ocultarlo. Si queremos, ¿veis? Aparece y desaparece. O nos deja cambiar la expresión, la emoción. ¿Vale? Lo mismo con el otro personaje que hemos añadido, que es el árbol. ¿Vale? Y luego, en cada uno de los personajes, si pinchamos, nos deja, ¿ves? Cambiar la dirección, girarlo, ponerlo más grande o más pequeño. En este caso del árbol hay menos opciones, pero si pincho la chica, lo puedo hacer más grande, la puedo voltear. Y luego veis que puedo mover cada una de las articulaciones para cambiar su expresión.
¿vale? Imaginaos ahí como que está corriendo, ¿vale? Lo mismo pasaría con otros personajes que hubiésemos añadido, ¿vale? Eso nos deja en cada uno de los personajes. Acordaos que en la introducción hay que poner aquí la historia de lo que ocurre al principio y luego... Inspírate con estas frases para contar dónde y cuándo transcurre tu historia. Y editar la escena con todos los apartados que tengo ahí. Cuando ya lo tengo terminado, pincho en continuar. ¿Vale? Aquí tengo la primera parte, que la tengo aquí comienza, ¿vale? Y ahora hay que hacer lo mismo, pero con el siguiente apartado, que es algo sucede. Presiona aceptar si has terminado. Y ahora el siguiente apartado, quizá uno de los más importantes, el nudo, es decir, donde ocurre el grosso de la historia, ¿vale? Para ello hay que pinchar en continuar mi historia. Estamos frente a uno de los momentos más importantes de tu historia, el momento en el que algo sucede, El conflicto. Todas las historias que conocemos tienen un conflicto. Es lo que nos mantiene atentos y atentas a lo que los personajes hacen. Crear un conflicto es imaginar un problema o un desafío que aparece y que un personaje deberá enfrentar y resolver. Es lo que hace un poco más difícil que el personaje logre lo que quiere o lo que necesita. Casi cualquier cosa podría llegar a ser un conflicto. Podría ser enfrentar a un malvado doctor en una isla escondida. O necesitar encontrar una lapicera especial para escribir ideas. O lo que sea que te imagines. Y ahora es el momento de crear del conflicto de tu propia historia. Pinchamos en continuar con mi historia. Y veis que nos dice ¿qué puede suceder ahora? Pues imaginar, os dan opciones. Ir a un lugar nuevo, encontrar a alguien, encontrar algo, o si ninguno de estos tres os parece que va a ocurrir, ahora continuar sin cambios, ¿vale? Si no, pincháis en cualquiera de los tres. Algo sucede. Inventa una situación difícil de resolver. ¿Vale? Y ahora los mismos pasos. Aquí escribir la historia de lo que sucede y aquí editar la escena. Cambiando el escenario, por ejemplo. También, como hemos hecho antes, podéis cambiar los sonidos. ¿Vale? Añadir otros objetos animales o editar los personajes, ¿vale? Mismos pasos que donde en el apartado de aquí comienza, pero en esta ocasión lo que tenéis que contar es el nudo, lo que os ha explicado la chica, que es la base de la historia, ¿vale? Escribir la historia. Aquí tenéis palabras que os pueden ayudar para escribirla. ¿Sí? Podéis modificar los personajes y una vez que ya lo tenéis habría que pinchar en continuar. Voy a escribir algo para que me deje, ¿vale? Aquí, algo sucede. ¿Vale? Una vez que ya tenéis escrito la historia de lo que ocurre en este apartado y editar la escena, pinchamos en continuar. Aquí os aparece el resumen de lo que habéis hecho y habría que continuar con la historia, ¿vale? Ya solo nos faltaría el final de la misma. ¿Veis? Estos dos ya están hechos, nos faltaría aquí terminar. Aquí termina. Si llegaste hasta acá es porque estás a punto de darle fin a tu historia. Este es el momento en el que tu personaje deberá enfrentarse al obstáculo más difícil, el último intento por lograr su objetivo. En esta parte veremos si consigue o no resolver el conflicto.
Luego de que tu personaje haya enfrentado desafíos y obstáculos, es muy probable que haya aprendido algo nuevo. Quizás todo lo que atravesó le sirvió para aprender a unir fuerzas con su amiga y así vencer a villanos malvados. Pinchamos O quizás y aprendió listo. que siempre es mejor Y intentar igual ser que uno mismo. sucede antes, podéis ir a un lugar O nuevo, muchísimas entonces cosas más. aparece Usa tu el imaginación personaje, para crear el encontrar final a de tu un nuevo historia. personaje o encontrar algo. ¿Que os apetece alguno de estos? Vale, que no. Continuar sin cambios. ¿Vale? Y son los mismos pasos. Escribir el final, ¿vale? Al Falta final, poco. lo que vosotros Estamos queráis, en el pincháis final de aquí. tu historia. También tenéis ¿Cómo ayuda termina? para escribir el final y editar la escena. Escenario, sonido, objetos y animales, personajes, ¿vale? Por ejemplo, ¿vale? Hemos añadido un objeto que, como hemos visto anteriormente, se puede modificar, ¿vale? Hay un nuevo Los objeto. objetos y personajes ¿Qué importancia tiene se al pueden final de tu modificar. historia? Y añadir, por ejemplo, otro personaje, ¿vale? Recordad que luego los personajes podemos moverlos y aquí nos deja ocultarlo, ¿vale? Yo no quiero que en esta ocasión se vea el árbol, cambiarle la expresión, ¿sí? ¿Vale? Y en este caso, como solo tenemos dos, podríamos añadir otros dos, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que nuevamente habéis escrito cómo termina y habéis editado la escena, solo nos faltaría pinchar en finalizar. Y aquí tenéis el último apartado, ¿vale? Pinchamos ahora en continuar con mi historia. Y aquí estaría el resumen de las tres. Si volvéis a pinchar, podéis editarla en cualquier momento, ¿vale? Ya no, felicitaciones, has creado tu historia. ¿Quieres cambiar el título? Si queréis cambiarlo, podéis aquí cambiarlo. Que no, confirmar título. ¿Vale? Y ya lo último que nos quedaría sería verla y descargar el contenido, que se descarga como un PDF, muy interesante, ¿vale? Eso ya los voy a explicar en el siguiente video tutorial. Hola, estás a punto de comenzar a crear tu historia. Las historias forman parte de nuestro mundo desde hace muchísimo tiempo. Muchísimo.
incluso desde antes de que existiera la escritura o probablemente las palabras. Las historias nos conectan con otras personas en un nivel emocional o personal y eso nos ayuda a mirar el mundo de maneras diferentes. Hay historias por todos lados, en las películas, en las series, en los videojuegos, en los podcasts, en las fotografías, en las historietas, en los libros. Bueno, se entendió el punto, ¿no? Sí. Probablemente hayas contado muchas historias sin darte cuenta. Sí, y lo más genial es que todas y todos podemos crear una historia. Solo necesitas un lugar, un personaje y un conflicto. La mayoría de las historias están ordenadas en 3 partes. Hay un primer momento en donde comienza. Luego algo inesperado sucede. Y termina. Es muy importante que sepas que no es necesario que tengas una idea perfecta o súper genial para empezar. Tus ideas pueden aparecer mientras estás escribiendo. Sí, y además, si mientras escribís se te ocurre una idea o querés cambiar o modificar algo, podés hacerlo cuantas veces quieras. Empecemos.